Columbus, Ohio. Miércoles 12 de julio de 2023. La mañana comenzó como tantas otras para Peter Sloan, un hombre de 42 años que llevaba una vida sencilla, sin sobresaltos. Había trabajado durante 19 años en la misma planta de fabricación de maquinaria agrícola en las afueras de la ciudad. Aquella rutina que muchos podrían encontrar monótona, él la vivía con la serenidad de quien había aprendido a valorar la estabilidad después de años de esfuerzo. Esa mañana se levantó a las 5, como de costumbre, y tras una ducha rápida y un desayuno sencillo, se puso su uniforme de trabajo, ya algo desgastado por los lavados constantes. En sus manos llevaba el viejo termo plateado con café que su esposa, Julia, le llenaba cada mañana desde que se habían casado 15 años atrás. El sol apenas asomaba cuando Peter se acercó a ella en la cocina. La abrazó con fuerza, de esa forma que se reserva para lo cotidiano, pero que contiene en su sencillez la promesa tácita de regresar. Le prometió que esa noche traería pizza de su lugar favorito, sabiendo que a ella le encantaba la de champiñones, con extra de queso. Julia sonrió distraída mientras le ajustaba el cuello de la camisa. Peter salió por la puerta principal sin imaginar que ese acto cotidiano sería el último. El día transcurrió como cualquier otro en la planta, aunque algo en su actitud no pasó desapercibido para sus compañeros. A diferencia de otros días en los que parecía llevar el peso del mundo en los hombros, esa jornada se lo notaba diferente. Algunos dirían después que había una energía especial en su mirada, como si estuviera esperando algo importante. La empresa había recibido un pedido urgente de maquinaria desde Indiana y se necesitaban horas extras para cumplir con los tiempos de entrega. Peter, fiel a su costumbre de no rechazar trabajo, fue uno de los primeros en ofrecerse a quedarse más tiempo. Cuando finalmente terminó su turno, ya pasadas las 10 de la noche, Peter se despidió de los compañeros más cercanos mientras contaba un pequeño fajo de billetes que había recibido por las horas adicionales. Llevaba una expresión que uno de ellos describiría luego como inspirada, como si estuviera planeando algo más allá de lo habitual. Caminó hasta su camioneta, una Ford F-150 azul, y se detuvo unos segundos antes de subir. Miró su teléfono, lo guardó en el bolsillo y arrancó el motor. Lo que sucedió después solo puede reconstruirse a partir de los fragmentos que quedaron. Julia, al ver que se hacía tarde, intentó llamarlo varias veces sin obtener respuesta. Al principio pensó que tal vez se había detenido a hablar con alguien o que el tráfico lo había demorado, pero conforme pasaron las horas, la inquietud se transformó en una angustia difícil de controlar. A medianoche, ya había llamado a las principales clínicas de la ciudad, preguntando por su esposo. También contactó con la policía para reportar su desaparición. La respuesta fue protocolar. Debía esperar 24 horas. Julia, sin embargo, ya sentía en su interior que algo no estaba bien. Peter había desaparecido sin dejar rastro. La mañana siguiente trajo consigo una noticia inquietante. A las 9:30, un empleado del supermercado Target, ubicado a menos de 10 minutos de la casa de los Sloan, llamó a la policía para informar sobre una camioneta abandonada en el estacionamiento. Se trataba de una Ford F-150 azul, con las llaves aún puestas en el encendido y el teléfono móvil visible en el asiento del conductor. La puerta estaba sin seguro, como si el conductor hubiese salido solo por un momento. No había signos de violencia, ni vidrios rotos, ni huellas evidentes de lucha. Tampoco se encontraron manchas sospechosas o rastros que indicaran que alguien hubiera sido forzado a salir del vehículo. Todo parecía en un orden inquietante, como si el vehículo hubiera sido dejado allí deliberadamente para aparentar una normalidad falsa. La detective Laura Burke fue asignada de inmediato al caso. Su experiencia en desapariciones le permitía reconocer cuando algo no encajaba con las explicaciones habituales. Desde el primer momento, intuyó que no se trataba de una simple desaparición voluntaria. La escena parecía demasiado limpia, casi preparada. La camioneta no presentaba daños y el teléfono estaba allí. Algo inusual para alguien que, si hubiera decidido irse por cuenta propia, difícilmente habría dejado su medio principal de comunicación. Laura comenzó a formar en su mente una
Hipótesis más compleja. Julia Sloan recibió la visita de los agentes a media mañana. Aparentaba estar devastada, con los ojos hinchados y la voz temblorosa. Relató lo mismo que había dicho por teléfono la noche anterior, que su esposo salió a trabajar temprano y que no había vuelto. La historia era coherente y sencilla. Sin embargo, a Laura le llamó la atención la forma meticulosa en que Julia relataba cada detalle. Sus palabras fluían con una precisión que parecía ensayada. Era como si hubiera repetido ese relato tantas veces en su mente que ya no necesitara pensarlo. Aún así, en ausencia de pruebas concretas, no había mucho que pudiera hacer en ese momento. Esa misma noche, varios vecinos comenzaron a comentar entre susurros algo que no tardó en llegar a oídos de la detective. Desde hacía 2 noches, justo después de la desaparición de Peter, un hombre visitaba regularmente la casa de los Sloan. Se trataba de Zachary Hunt, conocido por todos como Zack, el mejor amigo de Peter desde la secundaria. Algunos vecinos aseguraban haberlo visto salir del domicilio en las primeras horas de la madrugada. Las visitas se repetían, siempre a escondidas, siempre de noche. Los comentarios se intensificaron cuando varios recordaron haber visto a Zack en actitudes cercanas con Julia en el pasado, durante reuniones o fiestas vecinales a las que Peter no siempre asistía. Aunque nada parecía fuera de lo común en su momento, ahora todo cobraba un nuevo sentido. Laura decidió observar el comportamiento de Julia con más atención. A cada movimiento que hacía, la imagen de una esposa afligida parecía desmoronarse, dando paso a algo más calculador y frío. La investigación apenas comenzaba. La investigación se trasladó rápidamente a la planta de maquinaria agrícola, donde Peter Sloan había trabajado durante casi 2 décadas. Los agentes recorrieron las instalaciones, hablaron con supervisores y compañeros de turno. Todos coincidían en que aquel día Peter parecía distinto. Descrito como un hombre reservado y meticuloso, solía limitarse a hacer su trabajo sin buscar protagonismo. Sin embargo, esa última jornada lo notaron inquieto, revisando constantemente su teléfono móvil y consultando la hora con más frecuencia de lo habitual. Algunos recordaron vagamente haberlo escuchado comentar algo sobre una reunión importante después del trabajo, aunque nadie supo precisar con quién o dónde. Uno de los encargados del turno nocturno mencionó un rumor que había comenzado a circular en la planta semanas antes. Se decía que una empresa privada había contactado a algunos empleados para ofrecerles mejores salarios y beneficios. Peter, según el comentario, había mostrado interés en esa supuesta oferta. No era extraño que en ese tipo de entornos laborales corrieran rumores de nuevas oportunidades, pero lo llamativo era que Peter, siempre reacio a cambiar de empleo, parecía haberlo considerado seriamente. La policía tomó nota, aunque aún no había forma de verificar la existencia real de esa oferta. Laura Berg solicitó los registros de llamadas y mensajes del teléfono de Peter encontrado en su camioneta. El análisis preliminar reveló una serie de comunicaciones recientes con un número desconocido, registrado bajo un nombre que no figuraba entre los contactos habituales del desaparecido. El titular era Brian Hunt, primo de Zack Hunt, el mejor amigo de Peter y visitante nocturno, frecuente en la casa de los Sloan desde la desaparición. Laura ordenó un rastreo completo de las interacciones entre ese número y el teléfono de Peter durante las semanas previas. Los registros mostraban una actividad creciente, especialmente en los últimos días. Julia fue citada nuevamente a declarar. Esta vez, Laura prestó especial atención a su lenguaje corporal y a la manera en que estructuraba sus respuestas. Al preguntarle por Brian Hunt, Julia negó conocerlo. Alegó no haber oído jamás ese nombre. Su tono parecía seguro al principio, pero a medida que las preguntas se volvieron más específicas, comenzó a mostrar señales de incomodidad. Tartamudeos leves, silencios más prolongados y miradas evasivas delataban que su relato ya no fluía con la misma naturalidad. La situación se volvió aún más sospechosa cuando algunos vecinos aseguraron haber visto en varias ocasiones una
camioneta negra estacionada cerca de la casa de los Sloan en horas poco habituales. La descripción del vehículo coincidía con el que, según los registros de tráfico, estaba registrado a nombre de Brian Hunt. Laura ordenó una vigilancia discreta en la zona para verificar estos movimientos. Mientras tanto, las visitas nocturnas de Zach Hunt continuaban. Algunos residentes comentaban que lo veían entrar con bolsas o sobres, lo que aumentaba la inquietud general. En las redes sociales comenzaron a circular fotos antiguas que mostraban a Zach y Julia en reuniones privadas, a menudo sin la presencia de Peter. Las piezas del rompecabezas empezaban a alinearse. El avance más inesperado llegó desde el departamento financiero de la policía, cuando un análisis de las cuentas bancarias y registros notariales de Peter Sloan reveló un movimiento inusual ocurrido exactamente un mes antes de su desaparición. En esa fecha, se había tramitado una póliza de seguro de vida por un valor de $500,000. El documento, firmado presuntamente por Peter, nombraba como única beneficiaria a su esposa, Julia Sloan. A primera vista, parecía una gestión anormal para proteger a la familia en caso de una tragedia, pero un detalle inquietó a los especialistas. La firma no coincidía con las anteriores registradas en documentos oficiales. Laura Berg solicitó de inmediato un análisis grafológico profesional. El informe fue concluyente. La firma en la póliza había sido falsificada. Peter no había firmado ese contrato. Esta revelación cambió por completo el enfoque de la investigación. La policía comenzó a indagar si Julia había tenido acceso a los datos personales y bancarios de su esposo para completar el trámite. Los registros mostraban que la solicitud había sido presentada en línea desde la dirección IP de la casa de los Sloan, lo que reforzaba la sospecha de que Julia había gestionado el seguro sin conocimiento de Peter. 3 semanas después de 1912, la desaparición, Julia presentó formalmente una solicitud de cobro de la póliza, declarando ante la aseguradora que su esposo había fallecido, aunque el cuerpo no había sido encontrado. Alegó que las autoridades consideraban su desaparición como un caso de muerte probable. Esta acción generó una alerta automática que fue notificada a la policía, quienes ya mantenían vigilancia discreta sobre ella y Zach Hunt. Las grabaciones de las cámaras de tráfico y las patrullas en la zona revelaron que Julia y Zach se reunían casi cada noche, pero evitaban hacerlo en lugares públicos. En lugar de eso, utilizaban un vehículo gris para desplazarse hasta las afueras de la ciudad. Laura ordenó la instalación de dispositivos de escucha en el vehículo de Zach, lo que permitió captar fragmentos de conversaciones que, aunque crípticas, sugerían que ambos estaban gestionando algo más que una simple relación personal. Uno de los puntos que más llamó la atención fue la frecuencia con la que se dirigían hacia una finca ubicada a las afueras de Columbus, propiedad de Brian Hunt. Las cámaras instaladas por los agentes mostraron que la pareja permanecía allí durante horas, a menudo de noche. En paralelo, las cuentas bancarias de Julia comenzaron a recibir movimientos importantes. La aseguradora, tras una revisión preliminar, había autorizado el inicio del proceso de pago y las primeras transferencias comenzaron a llegar a su cuenta personal. Laura Berg, consciente de que el tiempo jugaba en su contra, aceleró las gestiones para profundizar la vigilancia y preparar un posible operativo en la finca. La detective entendía que cada movimiento debía ser calculado, pero las piezas comenzaban a encajar. La relación entre Julia, Zach y Brian se volvía cada vez más evidente, y el dinero parecía ser el motor oculto de toda aquella trama. Mes después de la desaparición de Peter Sloan, cuando el caso parecía haberse estancado en una rutina de vigilancia y espera, Julia Sloan sorprendió a todo el vecindario con un gesto que desconcertó tanto a los investigadores como a quienes la conocían desde hacía años. Aquella tarde soleada, Julia apareció conduciendo un llamativo Lamborghini Huracán amarillo, un vehículo tan fuera de lugar en las calles tranquilas de su barrio que no pasó desapercibido para nadie. El coche, registrado a su nombre y adquirido con una transacción en efectivo según las bases de datos consultadas por la policía, se convirtió en el centro
de todas las miradas. En el asiento del copiloto, sin ocultarse, iba Zack Hunt. La pareja descendió del vehículo con una actitud que muchos describieron como arrogante. No intercambiaron palabras con los vecinos que, desde las ventanas y los porches, observaban en silencio. Aquella exhibición pública generó un ambiente de tensión palpable. Durante semanas, Julia se había mostrado discreta, manteniendo la fachada de viuda preocupada. Sin embargo, ese acto desafiante parecía derribar por completo cualquier intención de seguir ocultando la cercanía con Zack. Laura Berg convocó de inmediato a su equipo para evaluar la situación. Aquella compra tan ostentosa, realizada tan pronto después de recibir las primeras transferencias del seguro, era una señal clara de que Julia y Zack se sentían seguros, incluso intocables. Laura sabía que debían actuar antes de que el rastro se enfriara por completo. La vigilancia había demostrado que las visitas a la finca de Brian Hunt seguían siendo constantes. La detective tomó la decisión de preparar un operativo bajo cobertura, con el objetivo de obtener pruebas adicionales en la propiedad que, hasta el momento, solo había sido observada desde la distancia. En la madrugada del día siguiente, un grupo reducido de agentes se infiltró en los terrenos de la finca. Equipados con cámaras y sensores, recorrieron las zonas accesibles sin cruzar los límites legales que requerían una orden judicial. Durante esa inspección preliminar, uno de los agentes detectó una extensión de tierra recientemente removida cerca de un viejo granero. Las marcas eran frescas y evidentes. No había señales externas que indicaran qué había sido enterrado allí, pero la intuición profesional de Laura le decía que no podían ignorar ese hallazgo. La detective presentó una solicitud urgente para obtener la orden que les permitiera excavar. Pero el proceso judicial requería más elementos que justificaran la intervención inmediata. Laura decidió entonces concentrar sus esfuerzos en presionar a Zack Hunt, convencida de que él era el eslabón más débil. Lo citó formalmente en la comisaría, bajo el pretexto de ampliar su declaración. Durante el interrogatorio, Zack mantuvo una postura aparentemente relajada. Respondía a las preguntas con frases cortas, sin desviarse ni perder la calma. Sin embargo, Laura notó cómo sus manos temblaban ligeramente y cómo sus ojos evitaban el contacto visual directo cada vez que se mencionaba la finca o las recientes compras de Julia. A pesar de sus intentos por mostrarse firme, Laura estaba segura de que el miedo comenzaba a quebrar sus defensas. El momento decisivo se acercaba. Las respuestas evasivas de Zack Hunt durante el último interrogatorio confirmaron las sospechas de Laura Berg. Aunque el hombre no había confesado nada concreto, su lenguaje corporal hablaba por sí solo. Sabía algo, pero se aferraba al silencio como última defensa. Laura entendía que la clave podía estar en su primo Brian Hunt, un hombre con antecedentes menores por fraude y actividad sospechosa en negocios rurales. Decidió cambiar el enfoque y concentrar los esfuerzos en él. La vigilancia alrededor de la finca se intensificó y se autorizaron nuevas escuchas telefónicas, esta vez dirigidas a las comunicaciones de Brian. Fue precisamente una de esas grabaciones la que proporcionó el giro que Laura necesitaba. En una llamada interceptada, Brian habló de manera descuidada con un socio comercial, haciendo alusión a un trabajo que había realizado recientemente por pedido de Julia y Zack. No dio demasiados detalles, pero la referencia fue suficiente para justificar una nueva solicitud de orden judicial. Esta vez el juez accedió, convencido por la acumulación de indicios que apuntaban a la propiedad de Brian como un lugar clave en la investigación. El operativo se organizó con discreción para evitar filtraciones. Durante la noche, Laura encabezó el equipo que se presentó en la finca con la orden oficial en mano. Bajo la tenue luz de linternas, los agentes se dirigieron al área donde días antes se había detectado la tierra removida. El ambiente era denso, cargado de tensión. Laura sabía que aquel momento podía definir el rumbo del caso. Los agentes comenzaron a excavar en silencio, con cada palada aumentando la expectativa de encontrar una prueba definitiva. Lo que hallaron fue desconcertante. Enterrados a poca profundidad, aparecieron restos de tela que, al ser retirados con cuidado,
revelaron fragmentos de una prenda que coincidía con el uniforme de trabajo de Peter Sloan. Junto a la tela, encontraron un trozo de cuero que parecía ser parte de un cinturón. Sin embargo, no había rastros de un cuerpo ni señales claras de violencia. Aquello, aunque importante, no era suficiente para cerrar el caso. Brian Hunt fue detenido esa misma noche y trasladado a la comisaría. Durante el interrogatorio se mostró hermético, negando cualquier participación y exigiendo la presencia de un abogado. Laura, frustrada pero decidida, comprendió que Brian no cedería con facilidad. Mientras tanto, Julia y Zack seguían comportándose como si nada hubiera ocurrido. Continuaban sus encuentros nocturnos y evitaban cualquier gesto que pudiera interpretarse como una confesión. Laura sabía que el tiempo jugaba en su contra. La presión mediática crecía y las pruebas comenzaban a diluirse. Cada día que pasaba, alejaba más la posibilidad de encontrar evidencia concluyente. El hallazgo en la finca no había resuelto el misterio. La ausencia del cuerpo dejaba abierta la puerta a todo tipo de interpretaciones. Laura debía actuar con rapidez, consciente de que cualquier error podía permitir que los responsables escaparan definitivamente. El cambio decisivo en la investigación llegó 48 horas después de la fallida intervención en la finca de Brian Hunt. Un ciudadano que solía practicar senderismo en las afueras de Columbus se presentó en la comisaría afirmando haber encontrado algo extraño en un viejo almacén abandonado cerca de la carretera estatal. Al describir el lugar, mencionó un casco de seguridad manchado con las iniciales PS marcadas en el lateral. La policía se trasladó de inmediato al sitio señalado, un edificio de estructura metálica oxidada y ventanas rotas, olvidado desde hacía años. El lugar presentaba signos recientes de actividad. El polvo estaba alterado, algunas huellas eran visibles y en un rincón se encontraron manchas que los peritos confirmaron como sangre humana. La presencia del casco y otros indicios físicos sugerían que en ese almacén había ocurrido algo violento. Además, en el suelo se hallaron marcas de arrastre y restos de cinta adhesiva. Todo apuntaba a que allí se había producido una lucha. Las cámaras de seguridad de la carretera cercana fueron revisadas y entre las grabaciones se detectó un vehículo que coincidía con el Jeep negro registrado a nombre de Brian Hunt. La grabación mostraba cómo el vehículo ingresaba al camino rural que conducía al almacén durante la noche de la desaparición de Peter Sloan. Este dato fortalecía la hipótesis de que el crimen había ocurrido allí y no en la finca, como inicialmente se había pensado. Laura Berg, con las pruebas en mano, organizó una nueva sesión de interrogatorio con Zack Hunt. Esta vez, el objetivo era confrontarlo directamente con los hallazgos del almacén. Zack llegó al recinto con una actitud visiblemente más tensa. Ya no mostró la misma seguridad de las veces anteriores. Laura presentó cada evidencia: el casco, las manchas de sangre, las grabaciones del vehículo. Cada elemento parecía romper poco a poco la resistencia de Zack, que evitaba mirar los objetos colocados sobre la mesa. La presión surtió efecto. En un momento, Zack perdió la compostura y comenzó a temblar. Las palabras salieron entrecortadas, pero fueron claras. Reconoció que todo había sido planeado por Julia, que ella había ideado la estrategia para atraer a Peter bajo la promesa de una oferta laboral falsa. Admitió haber llevado a Peter hasta el almacén con la excusa de presentarle a un empresario interesado en contratarlo. Allí, en un acto premeditado, le causaron un daño que resultó fatal. Luego, con la ayuda de Brian, trasladaron el cuerpo a la finca para despistar a las autoridades. Zack confesó que Julia había sido quien lo convenció de que todo saldría bien, que el dinero de la póliza les permitiría empezar una nueva vida, lejos de Columbus. Reveló que parte del dinero ya había sido retirado en efectivo y que la compra del Lamborghini fue solo el comienzo. La declaración fue documentada en su totalidad, convirtiéndose en la primera prueba directa que confirmaba el asesinato de Peter Sloan. La investigación entraba en una nueva etapa. Tras la confesión de Zack Hunt, la imagen pública de Julia Sloan comenzó a desmoronarse con rapidez. El relato detallado que proporcionó su cómplice
revelaba una planificación fría y calculada, alejada de cualquier impulso o accidente. Zack describió cómo Julia, semanas antes del crimen, había comenzado a manipular la situación con habilidad. Le había asegurado que Peter no sospechaba nada, que seguía confiando en ambos y que era el momento perfecto para ejecutar el plan. La supuesta oferta laboral, presentada como una oportunidad única para mejorar su vida profesional, había sido una trampa diseñada por ella misma. Zack explicó que Julia no solo ideó cada paso, sino que también fue quien tomó la iniciativa de falsificar la firma de Peter para activar la póliza de seguro. Había investigado las condiciones legales y había convencido a Zack de que si actuaban rápido, el dinero llegaría sin levantar sospechas. El Lamborghini, según sus palabras, fue un capricho de Julia. Ella había insistido en comprarlo como símbolo del nuevo comienzo que imaginaban juntos. El testimonio de Zack permitió a la policía localizar el sitio exacto donde se había abandonado el cuerpo de Peter Sloan. La ubicación era un pequeño barranco en las inmediaciones de Minnesota, la finca de Brian Hunt, oculto entre árboles y maleza densa. Laura Burke y su equipo se dirigieron al lugar de inmediato, guiados por las indicaciones proporcionadas por Zack. La búsqueda duró varias horas, hasta que finalmente, en una fosa poco profunda, los agentes hallaron el cuerpo cubierto parcialmente por tierra y ramas. Junto a él se encontró un teléfono móvil dañado, aparentemente destruido de forma intencional. El hallazgo permitió confirmar las principales sospechas de los investigadores. Las pruebas físicas, la confesión de Zack y la recuperación del cuerpo confirmaban que Peter había sido víctima de un asesinato premeditado. La causa de la muerte fue determinada por los forenses como asfixia por estrangulamiento, consistente con las declaraciones obtenidas. Laura reunió todos los elementos y los presentó al fiscal, quien autorizó la detención inmediata de Julia Sloan. A la mañana siguiente, un equipo de agentes se presentó en la vivienda de los Sloan. Julia fue detenida en la puerta, sin oponer resistencia. Se mostró serena, casi indiferente, y solicitó de inmediato la presencia de su abogado. Fue trasladada a la comisaría donde quedó bajo custodia, acusada formalmente de ser la autora intelectual del asesinato de su esposo y de fraude a la aseguradora. La noticia se difundió rápidamente por toda la ciudad. Los vecinos, sorprendidos por la rapidez con la que Julia había cambiado de actitud en las últimas semanas, comenzaron a recordar detalles que en su momento parecieron insignificantes. Las piezas que antes no tenían sentido ahora encajaban en un relato mucho más oscuro del que nadie había imaginado. La imagen de la viuda preocupada había quedado completamente destruida. Julia Sloan fue ingresada en la sala de interrogatorios a pocas horas de su detención. La mujer, vestida con ropa sencilla y el rostro cuidadosamente neutro, se sentó frente a los agentes sin mostrar señales de nerviosismo. A diferencia de Zack Hunt, que había terminado por derrumbarse bajo presión, Julia se mantuvo en silencio durante los primeros intentos de obtener su testimonio. Sus respuestas eran breves y calculadas, siempre acompañadas de la solicitud formal de consultar con su abogado. Parecía haber preparado cada palabra con la misma frialdad con la que, según las pruebas reunidas, había diseñado cada paso del crimen. Laura Burke, consciente de que presionar directamente no daría resultados inmediatos, optó por exponer las evidencias sin exigir confesiones apresuradas. Presentó la póliza falsificada, los registros bancarios, las grabaciones de vigilancia y el testimonio completo de Zack. Julia, sin perder la compostura, negó categóricamente cualquier implicación. Afirmó que desconocía las verdaderas intenciones de Zack y que nunca había dado instrucciones para lastimar a su esposo. Se declaró víctima de una traición orquestada por alguien que, según ella, la manipuló para sacar provecho del seguro. La estrategia de Julia parecía orientada a proyectar la imagen de una mujer engañada, ajena al verdadero alcance del plan criminal. Sin embargo, el equipo investigador había reunido suficientes elementos para refutar esa versión.
Las transcripciones de las conversaciones telefónicas intervenidas, donde Julia y Zack discutían detalles del nuevo comienzo y la forma en que debían manejar el dinero del seguro, mostraban claramente su participación activa en cada fase del crimen. Además, los registros de acceso a la cuenta desde la dirección IP del domicilio confirmaban que había gestionado personalmente las solicitudes a la aseguradora. Zack, por su parte, aceptó colaborar plenamente con la investigación. Describió cada encuentro con Julia, los preparativos, la elección del lugar del crimen y el papel de Brian Hunt como cómplice en el traslado y ocultamiento del cuerpo. Su testimonio permitió reconstruir con precisión los hechos, desde las primeras conversaciones hasta la ejecución del plan. El fiscal consideró que existían pruebas abrumadoras que permitían sostener cargos formales contra Julia y Zack por asesinato premeditado, fraude y conspiración. La comunidad reaccionó con incredulidad al conocer los detalles. Julia Sloan, una mujer que durante años había sido vista como una esposa y vecina ejemplar, ahora era presentada como la mente detrás de uno de los crímenes más fríos y calculados que se recordaran en Columbus. Las especulaciones crecieron rápidamente entre los medios de comunicación y los residentes. La idea de que todo había sido motivado por el dinero y una relación clandestina dejaba a la ciudad sumida en un clima de desconfianza generalizada. El fiscal del condado anunció que pediría la pena máxima permitida por la ley: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las audiencias preliminares se programaron con carácter urgente mientras la investigación continuaba recabando los últimos testimonios para presentar el caso completo ante el tribunal. Las audiencias comenzaron en un ambiente cargado de expectativas. La sala del tribunal, repleta de periodistas y ciudadanos curiosos, se convirtió en el escenario donde Julia Sloan intentó su última maniobra: presentarse ante el jurado como víctima de Zack Hunt. A través de sus abogados, Julia construyó una defensa basada en la supuesta manipulación psicológica que, según ellos, había sufrido a manos de su amante. La estrategia consistía en convencer al jurado de que Zack había planeado todo por su cuenta y que ella había sido utilizada sin comprender las verdaderas intenciones del crimen. La imagen de una mujer frágil y engañada fue cuidadosamente elaborada. Julia apareció en cada audiencia con una expresión de serenidad controlada, respondiendo con frases que buscaban proyectar inocencia y desconcierto. Los abogados insistieron en que no existía evidencia directa que la colocara en la escena del crimen y que su única relación con el caso era haber confiado en la persona equivocada. Sin embargo, cada argumento fue contrarrestado por el equipo de la Fiscalía, que había preparado una presentación detallada de todas las pruebas reunidas durante la investigación. Las grabaciones de las llamadas entre Julia y Zack se convirtieron en uno de los momentos clave del proceso. En ellas, la pareja hablaba abiertamente sobre el futuro que les esperaba tras la muerte de Peter, haciendo referencia al dinero del seguro y a los planes de comenzar una vida lejos de Columbus. Las transcripciones fueron leídas en voz alta ante el jurado, dejando en evidencia que Julia no solo conocía cada detalle, sino que participaba activamente en las decisiones. Las palabras eran claras, sin espacio para interpretaciones ambiguas. Zack Hunt, en cambio, adoptó una actitud distinta. Desde el inicio del juicio, aceptó su responsabilidad sin intentar negar los cargos. Su testimonio, cargado de detalles que coincidían con las pruebas presentadas, fortaleció aún más la acusación contra Julia. Durante sus declaraciones, evitó mirar hacia el lugar donde ella estaba sentada. La distancia entre ambos era evidente, como si, al asumir su culpa, también hubiese decidido cortar todo vínculo con la mujer que, según él mismo había declarado, lo había manipulado para llegar a ese punto. El jurado siguió cada presentación con atención. Las imágenes, los registros financieros, los movimientos bancarios y los testimonios de los vecinos construyeron una narrativa sólida que desmontó la versión de la defensa. La fiscalía cerró su alegato mostrando el Lamborghini, adquirido con el dinero del seguro, como símbolo de la verdadera motivación detrás del crimen,
Cuando el juez anunció que se retiraba para deliberar el veredicto, el silencio en la sala fue absoluto. Los familiares de Peter Sloan, presentes en cada sesión, se mantenían serenos pero expectantes. La tensión se respiraba en el aire. Julia, por primera vez, dejó entrever una leve incomodidad, moviéndose nerviosamente en su asiento mientras los agentes se mantenían en posición. La resolución final estaba cada vez más cerca. El 15 de diciembre de 2023 quedó marcado en la memoria de Columbus como el día en que se cerró uno de los casos más oscuros que la ciudad había presenciado en décadas. La sala del tribunal estaba llena. Los medios locales transmitían cada momento en vivo y los residentes seguían las actualizaciones con atención. Aquel día, después de semanas de audiencias, declaraciones y pruebas presentadas sin descanso, el juez ingresó en la sala con el sobre que contenía el veredicto final. El jurado había deliberado durante varias horas la noche anterior. La acumulación de pruebas, las confesiones, las grabaciones y las evidencias materiales formaban un cuadro que pocos creían que pudiera tener otro desenlace. El juez pidió silencio y comenzó a leer el veredicto. Julia Sloan y Zach Hunt fueron declarados culpables de asesinato premeditado en primer grado, fraude agravado y conspiración criminal. La decisión se pronunció con firmeza, sin titubeos. La condena: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez calificó los actos de los acusados como particularmente cínicos y despiadados, subrayando la frialdad con la que ambos habían manipulado la confianza de Peter Sloan y habían planificado su muerte por un beneficio económico. El tribunal consideró que la ausencia de remordimiento y la forma en que intentaron beneficiarse públicamente del crimen, como lo demostraba la ostentosa compra del Lamborghini, agravaban aún más su responsabilidad. La sala se sumió en un silencio abrumador mientras los presentes asimilaban las palabras del juez. Los familiares de Peter Sloan, sentados en primera fila, se mantuvieron inmóviles con rostros serios que reflejaban una mezcla de alivio y dolor contenido. No hubo celebraciones ni aplausos, solo una aceptación silenciosa de una justicia que, aunque tardía, había llegado. Julia, por primera vez desde el inicio del proceso, perdió el control. Se levantó de su asiento y comenzó a gesticular en un intento desesperado de defenderse, pero los agentes de seguridad la sujetaron con firmeza. Sus palabras quedaron ahogadas por el murmullo creciente de la sala. Fue detenida y escoltada por los agentes conforme al protocolo establecido, sin que nadie interviniera. Zach Hunt, en contraste, permaneció inmóvil sin resistirse, con la mirada clavada en el suelo mientras era escoltado fuera del tribunal. El caso de los Sloan se convirtió en un ejemplo de cómo un entorno aparentemente estable y familiar podía ocultar una realidad completamente diferente. La casa donde todo había comenzado, en una tranquila calle de Columbus, quedó vacía. El vecindario, que durante años había considerado a los Sloan como una familia común, fue testigo del derrumbe total de esa imagen. La sentencia puso fin al proceso judicial, pero dejó abiertas heridas profundas en todos los que conocieron. A Peter, la ciudad cerró una etapa, consciente de que la verdadera tragedia había comenzado mucho antes del juicio, en el momento en que la confianza fue traicionada por quienes debían protegerla. Las semanas posteriores a la sentencia no trajeron calma inmediata. El caso de Peter Sloan continuó siendo tema de conversación en cada rincón de Columbus. Las noticias todavía mostraban imágenes del juicio. Los titulares analizaban cada decisión del jurado, y las emisoras locales dedicaban programas especiales a reconstruir lo sucedido. La casa de los Sloan permanecía cerrada, con las ventanas cubiertas y el buzón vacío, convertida en un símbolo silencioso de lo que había ocurrido. Ningún comprador se mostró interesado en adquirir la propiedad y el vecindario evitaba siquiera caminar por esa acera. El Lamborghini Huracán, ahora bajo custodia judicial, fue remolcado y almacenado como prueba dentro de las investigaciones civiles contra Julia Sloan por fraude financiero. Aquello que una vez había sido presentado como una celebración del éxito
se transformó en la evidencia material más visible de la codicia desmedida que había impulsado el crimen. La aseguradora, tras el fallo judicial, inició un proceso legal para recuperar las cantidades ya transferidas, dejando a la familia Sloan sin ningún acceso al dinero que tanto habían buscado obtener. En la planta de maquinaria agrícola, donde Peter había trabajado casi la mitad de su vida, los compañeros organizaron una pequeña ceremonia privada. En una de las paredes principales, junto al acceso al área de producción, colocaron una placa conmemorativa que llevaba el nombre de Peter Sloan, acompañada de una fotografía en blanco y negro. La placa no mencionaba las circunstancias de su muerte, pero servía como recordatorio para todos los empleados de que, detrás de cada rutina diaria, siempre existía una historia personal que merecía ser respetada y protegida. La detective Laura Burke cerró el caso oficialmente una semana después de la sentencia. El expediente quedó archivado como uno de los más complejos y emocionalmente desafiantes de su carrera. Para ella, la investigación no solo había sido un proceso técnico, sino también una lección amarga sobre la fragilidad de las relaciones humanas. Las traiciones, descubiertas con cada prueba reunida, mostraron una verdad incómoda. A veces el mayor peligro no viene de desconocidos, sino de aquellos en quienes más se confía. Columbus, poco a poco, comenzó a retomar su ritmo habitual. Los medios buscaron nuevas noticias, los vecinos intentaron recuperar la normalidad y las calles volvieron a llenarse de la rutina diaria. Sin embargo, el caso de los Sloan dejó una cicatriz invisible. Las conversaciones sobre confianza, codicia y engaño se repitieron en reuniones familiares, en los comercios y en las escuelas. Muchos comenzaron a ver con otros ojos las relaciones cercanas, preguntándose hasta qué punto se puede realmente conocer a alguien. El nombre de Peter Sloan quedó en la memoria colectiva como el de un hombre que no buscaba más que una vida sencilla para su familia. Su muerte, provocada por una conspiración nacida dentro de su propio hogar, se convirtió en un recordatorio permanente de los peligros que pueden ocultarse detrás de las apariencias. La ciudad no olvidó y probablemente nunca lo haría. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por su atención.